Vamos a hacer un análisis en conmutación dinámica, una breve descripción teórica para después comprender cómo realizamos la práctica del diodo en conmutación. En principio vamos a hacer la diferencia entre una variación de los puntos corriente-tensión del diodo que sea estática o dinámica. La ecuación de Shockley, en principio, consideramos que es una ecuación que es aplicable a valores estáticos de corriente y tensión, o por lo menos no de variación rápida. Por eso establecemos un perfil de corriente lento en función del tiempo, como lo hicimos en la práctica del diodo, en donde variábamos la tensión del generador de manera lenta para que los valores correspondientes de corriente y tensión se fueran modificando lentamente. Hemos llegado a variaciones del orden del milisegundo, pero dependerá del diodo que se utilice para que la curva corresponda a la ecuación de Shockley. En este caso, el perfil es lento para el análisis y entender el análisis de una variación estática. Y vamos a ir desde I hasta I' de manera suave. Aquí vemos en la curva que decimos que en el instante 0 estamos en este punto de polarización y en un instante infinito, mucho después, vamos a estar en el valor I' de corriente, que es este. De esta manera, los puntos de polarización van a transitar la curva que describe la ecuación prácticamente. La ecuación de Shockley puede tener como variable una función del tiempo, mientras los valores de b de t e i de t cambian lentamente. Esto significa de manera cuasi estática. Para ello, la distribución de los portadores minoritarios que han llegado a cada zona por acción de la corriente directa deben tener el mismo perfil que en el modo de continua. Aquí tenemos las ecuaciones que describen las concentraciones para cada plano en cada región y la tensión aplicada, en este caso, estará relacionada en cada instante con las concentraciones. O sea, para cada tiempo habrá una concentración diferente de cada portador. Si se calcula cómo varían con el tiempo las concentraciones y los perfiles correspondientes, en las cercanías de la zona de carga espacial, así como se hizo con la ecuación del diodo, se podrá relacionar tensión y corriente del diodo también en régimen transitorio, es decir, en régimen lo que llamamos dinámico, es decir, que para cambios rápidos de las señales. Cuando las tensiones y corrientes son dinámicas para distintos tiempos de transición, lo podemos evaluar de esta manera. Fíjense, aquí la corriente va de I a I', un poco más rápido que en el caso anterior, y aquí más rápido todavía. Y esto es el concepto, y aquí está el concepto graficado de conmutación. Vemos que vamos de I a I' de manera prácticamente a tiempo cero. Eso se dice entonces que ahí estamos en presencia de una conmutación. Para cada caso, para ir desde I a I' en los puntos de polarización, ya no lo vamos a hacer a través de la curva punto a punto porque estamos considerando que los tiempos son dinámicos y las transiciones se dan de un punto al otro sin pasar por los puntos correspondientes de corriente y tensión. Y aquí se da la condición de manera absoluta, en donde vamos de t igual 0 al punto en que íbamos antes a tiempo infinito, de 0 a 0 más, es decir, prácticamente al instante. Bajo esas condiciones estamos en
en condiciones de entender que es una conmutación. Por lo tanto, supongamos acá en este circuito que tenemos un interruptor que inicialmente estaba entre A y B, es decir, sin entregarle energía al circuito, y en un instante cero el interruptor va a la conexión A, por lo tanto el circuito se alimenta con la tensión B1. La pregunta es cómo la corriente y la tensión en el diodo transcurren cuando hay un cambio tan abrupto. Dado este caso, vamos a plantear la condición de la corriente en función del tiempo. Vemos que a partir de que el interruptor se conecta al punto A, la corriente no crece en ese mismo instante. Toma un tiempo y luego empieza a ascender de manera gradual hasta que llega a su valor de régimen permanente, como decimos. Es decir, que la corriente ya no cambia. El valor final de la corriente, como sabemos, es B1 menos B dividido R. O sea que está establecido por las condiciones externas al circuito o de contorno, como podríamos decir. Para establecer los tiempos vamos a establecer dos cotas, dado que como estos cambios no son marcadamente concretos, son curvos, estableceremos dos valores de corriente. Uno es el 10% del total, que es esta paralela al eje de tiempo, y otro es el 90% de la corriente, que es esta paralela que está aquí. Es decir, que si tenemos 10 mA aquí, esta cota va a ser en 1 mA y esta en 9. Y ahí definiremos estos tiempos. TD de 0 hasta esta intersección, y a partir de esta cota hasta el 90% definiremos TR. El tiempo TD será el que llamaremos tiempo de retraso. El tiempo de retraso entonces lo definiríamos como el tiempo que transcurre entre que se cierra el interruptor en el tiempo 0 hasta que la corriente alcanza el 10% del valor total. En tanto que el tiempo de subida, también conocido como rise time, es el tiempo necesario para que la corriente ascienda desde el 10% del valor de la corriente total al 90%. Y la suma de los dos tiempos nos va a dar lo que se llama el tiempo de recuperación en directa, que es el tiempo en conducción directa en que se dispone la polarización y se establece la corriente definitivamente. Para los diodos, esta condición no es problemática, dado que estos tiempos no son un problema por no ser largos. Vamos a hacer ahora el análisis problemático. Es cuando el diodo está en conducción y quiere conmutar al lado inverso, es decir, cuando el interruptor cambia de estado al que habíamos previsto antes. Imaginemos ahora este circuito en donde se excita el diodo con esta señal. De T0 hacia la izquierda tenemos una tensión de polarización directa, y de T0 hacia la derecha tenemos una tensión inversa aplicada. Tenemos una imagen de pantalla de la curva IB del diodo que hicimos en la práctica anterior y la vamos a utilizar. Imaginemos que el punto de polarización está en directa y está ubicado aquí. Es hipotético. Sabemos que los perfiles de concentración, tanto en el lado N, que son huecos minoritarios que se difundieron de P a N, y en el lado P son electrones minoritarios que se difundieron del lado N. Si quisiéramos pasar de este punto a otro punto de polarización,
estas condiciones se van a modificar, porque las corrientes están relacionadas con estas concentraciones. Una corriente menor implica una concentración, o un perfil, mejor dicho, menor de concentración. ¿Qué ocurre cuando el punto de polarización es este? Es la máxima variación de concentración que puede haber, porque vamos a ir de polarización directa a polarización inversa. Y esta sería la condición. Esto significa para tiempos superiores a t0. Y un tiempo ts después ocurrirá esto. ¿Por qué no ocurre instantáneamente? De esta condición pasaríamos a esta, o de esta condición pasaríamos a esta. El problema es el siguiente, que la carga acumulada, esta carga que es de portadores minoritarios en la zona N, que son positivos, y esta zona de cargas minoritarias electrones que son negativos en la zona P, tiene que ver con un almacenamiento y un exceso. Y para haber trasladado esas cargas a cada zona, que fueron por difusión, se utilizó una fuente de energía. Es decir que el sistema tiene un almacén de energía en cierta forma. Y para llegar a este estado, donde las concentraciones han tenido que reducirse a estos valores, Pn0 y Np0, hubo un cambio energético, y los cambios de energía sabemos que no se pueden producir en tiempo nulo, debido al concepto que conocemos de inercia de la energía. Es decir que para ir de este estado a este estado necesitamos un tiempo al que vamos a llamar Ts, por lo que vamos a describir a continuación. Y es un tiempo de transición. Vamos a hacer el análisis de los tiempos de recuperación inversa. Supongamos otra vez este circuito. Y aquí las curvas a analizar. Esta es la señal que se entrega al circuito. En este instante T sub 0, hacia la izquierda, el diodo estaba polarizado en directa, por lo tanto teníamos una corriente que es prácticamente B1 menos la tensión del diodo dividido RL en este caso, que es esta condición. Cuando la tensión conmuta de manera abrupta a la tensión negativa menos B2, lo que va a ocurrir es que los portadores minoritarios que se trasladaron por difusión a cada lugar se van a tener que volver a su lugar, pero yendo por el camino opuesto, o sea, yendo al revés. Por lo tanto, la corriente es inversa. Por eso se desarrolla esta corriente, que después vamos a ver que será, en este caso, B2 aproximadamente, B2 o menos B2 sobre RL. Bueno, aquí describimos lo que acabamos de decir. La carga eléctrica asociada a los números de portadores minoritarios en exceso no puede desaparecer de forma instantánea. Es decir, que este perfil no puede desaparecer como desapareció ahora. Al tiempo en el cual el exceso de portadores minoritarios decrece hasta cero, ese tiempo que tiene que decrecer de alguna manera, se lo llama tiempo de establecimiento, y es este tiempo que está aquí. Aquí, como dijimos, la corriente será menos B2 sobre RL. La corriente en definitiva, en régimen, el perfil de concentración en definitiva, en régimen permanente, será este, el de un diodo cuando está en polarización inversa. En T igual Ts, que es este instante, el exceso de portadores se anula, es decir, prácticamente esas zonas de exceso se vaciaron. Y comienza a invertirse la tensión sobre el diodo, partiendo de cero justo ahí, en el tiempo Ts. Y teniendo la corriente,
al valor de IS, es decir, que al valor de la corriente de saturación. O sea que lo que se espera luego de un tiempo determinado es llegar a esta condición de que el diodo alcance la corriente de saturación inversa que conocemos de la ecuación estática del diodo. Aquí vemos el punto en donde la tensión del diodo se hace cero a partir de que era positiva en el instante TS, a partir de T sub 0. El tiempo transcurrido entre TS y el momento en el que el diodo se ha recuperado, sería este tiempo, se denomina tiempo de transición. T sub T es este que está acá. Ahí consideramos que el diodo se ha recuperado. Recuperado de un fenómeno transitorio. Con eso se quiere decir recuperación. Ahora bien, cuando nosotros trazamos la curva corriente-tensión con el osciloscopio, lo hicimos a velocidades lentas, en estados de señales que obedecían a condiciones cuasi estáticas, es decir, que las señales no variaban muy rápido. Aquí vemos para un diodo rápido, y digo diodo rápido porque, por ejemplo, acá hay una simulación a 10 kHz, y ven que la simulación lo que hace es ir desde valores negativos hacia positivos y de los valores positivos otra vez a valores negativos. Y vemos que los puntos de tensión y corriente van por el mismo camino cuando la tensión sube como cuando la tensión baja y va hacia negativo. Pero, ¿qué pasa cuando la frecuencia de variación de esos puntos de tensión, que en nuestro caso era el generador de funciones, van a velocidades muy altas? Fíjense que cuando vamos desde 0 a valores positivos, parecería cumplir con la curva del diodo tradicional, pero cuando vamos desde el punto de polarización directa, no vuelve por el mismo camino, sino que vuelve por otro, y aquí ya se empieza a alejar, y aquí toma valores negativos la corriente, un sobreimpulso negativo, y luego empieza a copiar la curva con la cual se inició. Y cuando vamos a 100 megaciclos, que es extremadamente alta esa velocidad, ya se deforma hasta el origen de la curva del diodo que iba hacia polarización directa, y observen lo que ocurre cuando sale de la polarización directa y va hacia la inversa. Nosotros queremos, entre las aplicaciones que vamos a usar, utilizar al diodo como rectificador. Y rectificar significa una señal alterna que va desde positivo a negativo, quedarnos en función del tiempo solamente con una polaridad, o positiva o negativa. Supongamos que queremos quedarnos con la parte positiva de la señal, que es función del tiempo, y el problema empieza a aparecer en los fenómenos parásitos que tienen los diodos, que tienen que ver con los tiempos de recuperación. Fíjense que acá estamos haciendo lo mismo. Cuando queremos rectificar, estamos con el diodo en directa y de repente vamos al diodo en inversa. ¿Qué ocurre? El diodo o la corriente en el diodo, cuando la tensión se invierte, va a permanecer un tiempo hasta que se recupere TRR, tiempo de recuperación inversa, con corriente negativa, es decir que la tensión sobre la carga va a ser negativa, o sea que no va a ser solamente positiva. Lo que habrá que hacer es elegir un diodo que haga que este área sea lo más pequeña posible respecto de esta. Es decir, un diodo que tenga un tiempo de recuperación muy muy pequeño en relación a este tiempo. Podemos explicarlo de esta manera. El área A1, en este caso positiva, tiene que ser mucho mayor que A2. Esa es una condición, una premisa. Por otro lado, el semiperiodo de la señal que queremos rectificar tiene que ser mucho mayor que este tiempo de recuperación inversa. Entonces, de aquí
podemos establecer que una condición de diseño, por ejemplo, que T2 sea por lo menos 10 veces el tiempo de recuperación inversa. Es decir, que esto entre 10 veces aquí. Bajo esa condición, que por ahí no es la óptima, pero podría ser satisfactoria, podríamos establecer que, vamos a establecer entonces que T va a ser 2 por 10, 20 veces el tiempo de recuperación inversa. De manera que la frecuencia, que es 1 sobre T, será 1 sobre T, 1 sobre 20 TRR. Y eso nos dará la frecuencia máxima a la cual vamos a poder rectificar bajo la condición de que este tiempo sea el 10% de todo este. La pregunta es, ¿y de dónde sacamos el TRR? Bueno, fácil. El fabricante del diodo nos dará el tiempo de recuperación inversa. Entonces, con el diodo que tenemos, vamos a ver a qué frecuencia máxima vamos a poder rectificar. La condición es a la inversa. Tenemos la frecuencia máxima que queremos rectificar y lo que vamos a determinar en realidad es el TRR que necesitamos mínimamente, y de ahí iremos a la tabla comercial de diodos y nos fijaremos cuál es el TRR óptimo que podemos colocar en esa aplicación. Bueno, ¿cómo determinamos ese valor de corriente inversa cuando conmuta el diodo desde conducción a estado inverso? Establezcamos este modelo circuital en donde, otra vez, estando el interruptor en el punto A, el diodo está en directa. Aquí las corrientes están divididas y establecidas por la fuente BF y RF, y en el caso de inversa, por la fuente BR y RR. En este caso, la corriente directa será BF menos BD dividido la resistencia RF. En el instante T sub 0, consideremos que el interruptor pasa a la posición B, de manera que se le va a aplicar una tensión inversa al diodo. Y tenemos las gráficas que ya conocemos. Veníamos con una corriente directa IF dada por BF menos BD sobre RF, hasta que el interruptor pasa a B, y la corriente ahora tiende a un valor IR que todavía no sabemos cuál es, y se mantiene durante el tiempo de establecimiento, mientras esas cargas que tienen que volver a su lugar, que son excesos en la zona P y excesos en la zona N, cada una correspondiente con su valor de carga, mientras eso ocurra, esa corriente está establecida y es negativa, es decir, que de ser en este sentido irá en este otro. Para calcular esta corriente, esta altura, esta corriente que está aquí, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿sabemos qué tensión hay mientras está establecido esto? Sí, hay una tensión BD. Por lo tanto, si el interruptor está aquí, tenemos esta malla. Y en esta malla lo que tenemos que BR, ahora positivo, más BD, es la caída de tensión en RR. Por lo tanto, la corriente IR es BR más BD sobre RR. Como generalmente tanto BF como BR es mucho mayor que BD, podemos escribir que esta ecuación, la corriente es BR sobre RR prácticamente, siempre que se cumpla esto. Vamos a hacer un análisis de esa carga almacenada en esas zonas. Fíjense, aquí tenemos ahora las curvas anteriores temporales y las vamos a relacionar con las concentraciones de, por ejemplo, en la zona N habrá concentración de huecos en exceso, porque cuando el diodo estuvo en directa se difundieron huecos hacia la zona N, y cuando
bajo esa misma condición en directa, electrones se difundieron hacia P. Como puede observarse, en el instante T0 menos, al tratarse de una unión P más N, vemos que es P más N porque en esta gráfica en particular, de ejemplo, hay más concentración de huecos que de electrones. Y por lo tanto, vemos que la cantidad de carga a evacuar en la zona N, QN, es mucho mayor, QN es mucho mayor que en QP. Pero, ¿por qué hay tantas curvas acá? En realidad, a cada instante de tiempo, a medida que se van desalojando esas cargas, va a haber un perfil determinado de, de portadores, tanto en la zona N como en la zona P. A lo que tenemos que llegar es que en el tiempo TS, ¿sí? En el tiempo que tarda la concentración de huecos en exceso en llegar a ser cero, Pn igual a Pn0, ese tiempo es el que conocemos ya como tiempo o como tiempo de almacenamiento, el TS, ¿sí? Los tiempos aquí van creciendo en esta dirección. Fíjense que en el instante T0 menos, justo antes de establecer la conducción en inversa, tenemos este perfil y a medida que transcurre el tiempo el perfil disminuye porque las cargas se van transfiriendo porque la fuente las atrae, pero en sentido inverso a como fueron, generando esa corriente inversa. Y por otro lado, ese exceso de cargas también se va disminuyendo porque se recombinan, ¿sí? De alguna manera se recombinan. Lo que se suele hacer es colocar algunos átomos que ayudan a esa recombinación, porque mientras más rápido lleguemos a esta instancia, más rápida va a ser la conmutación. O sea, es decir, que este tiempo de almacenamiento se va a hacer más chiquito porque hay menos carga a reducir. Una expresión aproximada del tiempo de almacenamiento, TS, es esta que está acá. El tiempo TS es tau P, que es el tiempo de vida media que tiene el portador en exceso, tanto aquí como aquí, que tiene que ver con el fenómeno de recombinación, tiempo de vida medio. Y aquí tenemos el logaritmo de 1 más la corriente directa, que es esta que está acá, relacionado con la corriente inversa, que es esto que está acá. Evidentemente, cuanto más alto es la corriente directa, más tiempo le va a llevar al diodo recuperarse porque el tiempo de almacenamiento va a ser más grande. Por otro lado, si IR se hace más grande, el tiempo de almacenamiento disminuye. Las condiciones entre IF y IR se pueden establecer en algunos casos, pero en un rectificador no, porque esta corriente y esta corriente está establecida por la fuente que quiero rectificar. Pero en algunos casos, y ya vamos a ver que esta misma condición se da cuando yo quiero conmutar un transistor, se puede manejar estas relaciones. Vamos a hacer medición de tiempos de conmutación, medidos con un circuito muy simple, en donde se inyecta una señal rectangular, en definitiva es un rectificador, y vamos a medir la señal sobre la carga entre este punto, aquí falta la conexión de tierra, entre este punto y tierra, es decir que sobre relé, y entre este punto y tierra, que es la señal del generador. Entonces vamos a visualizar en cada canal, en canal 1 la señal BI y en canal 2 vamos a visualizar la caída de tensión sobre relé, que es la tensión sobre la carga, que en definitiva también es la proporcional a la corriente, porque la corriente es BO sobre relé.
El montaje para hacer las mediciones del diodo en conmutación es muy similar a los anteriores. Un generador con el cual vamos a inyectar la señal rectangular, y aquí vemos el circuito de generador, diodo, la carga, se cierra el circuito con un canal 1, vemos la señal de entrada, y con el canal 2, que es este otro, vemos la señal observada sobre la resistencia de carga, que en este caso es de 1K. Habiendo establecido la señal de entrada, que es la que vemos en color amarillo, donde aquí observamos el 0 de la señal. O sea que es una señal alterna porque tiene área positiva acá, área negativa aquí. Y ese es el canal que observa la señal de entrada. Alternada, positivo, negativo, positivo. Y en el canal 2, que vemos aquí, el 0 está aquí, y vemos que la señal está rectificada porque solamente tengo polaridad positiva. Donde la señal se hace negativa, la respuesta del circuito sobre la carga, tenemos tensión 0. Si colocamos las dos señales sobre el mismo eje en 0, podemos observar que las dos varían simultáneamente y en principio parecerían muy parecidas en altura. Pero fíjense que no lo son tanto. La amarilla, que es la señal de entrada, es un poco más alta que la señal sobre la carga. La diferencia está en la tensión de umbral del diodo. Ahí vemos estirando el tiempo y ahí se puede observar. No podemos aumentar más la escala porque si no nos vamos de la pantalla. Pero lo que podemos hacer es bajar un escalón, una y otra. Centramos las dos referencias en una línea y podemos aumentar la amplitud. Este es un caso. Vamos a ver ahí si podemos. Ahí se ve más evidente la diferencia. Estos redondeos que ven acá tienen que ver con la señal de entrada, no hay que prestarle atención. Pero esta diferencia de tensión o de amplitudes, el azul la señal rectificada, el 0 lo tenemos acá ahora, son los 0,7, 0,6 de conducción del diodo. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio en la forma de onda de la señal del generador que queremos, en este caso, rectificar. Vamos a la clásica señal senoidal, en donde normalmente se rectifica la señal de salida de un transformador. Observemos, la referencia está aquí para el canal que toma la señal rectificada, son todas positivas. Los semiciclos negativos no están. Positivo, negativo, positivo, negativo, la referencia está aquí. Si yo diese vuelta el diodo, obviamente voy a obtener solamente los picos negativos o las semisenoides negativas. Vamos a juntar los mismos ejes, así podemos visualizarlas comparativamente. Otra vez se sigue observando esa diferencia de amplitudes, ¿no es cierto?
Vamos a aumentar ahora. Vamos a correr los ejes para visualizar mejor esa condición de comparación. Ahora le damos más sensibilidad al osciloscopio. Obviamente las mismas escalas. Y ahora sí, se observa mejor. Fíjense que vamos a desplazar para tener un semiciclo. Fíjense que la diferencia entre la amarilla, que es la entrada, y la azul, que es la salida rectificada, es más alta acá en el pico y acá se acercan un poco más. Lo ideal sería que la amarilla y la azul estén superpuestas, que tengan las mismas amplitudes. ¿Por qué en este pico hay más diferencia? Y bueno, porque la corriente del circuito es mayor. En un caso tenemos la máxima tensión de entrada dividido la resistencia de carga, más o menos, menos la tensión del diodo en realidad. Entonces, donde hay más corriente, si recuerdan la curva del diodo, hay un pequeño aumento en la tensión. Será unas décimas unas decenas de milivoltios, pero existe una diferencia. Y hay otra diferencia más. Vamos a expandir el tiempo. Ven, ahí podemos ver. Este sería el pico. Y aquí la diferencia se achica un poco. No mucho, pero se achica. Ahí. ¿Ven? Las diferencias se achican. De amplitudes estoy hablando. Y otra cosa más que van a observar es esto que está acá. La azul, que es la salida, comienza un ratito, un tiempo después. ¿Por qué? Porque la amarilla tiene que alcanzar los 0,7 para que la azul, que es la tensión sobre la carga, comience a crecer. Es por la tensión de umbral también. Entonces se pierde algo de ángulo de conducción, se dice. Y eso se va a apreciar, este defecto de amplitudes y ángulos de conducción se va a evidenciar mucho más cuando la señal, el valor de pico de la señal, es más comparable con la tensión de umbral. Y es lo que vamos a ver en un instante. Seguimos teniendo las senoidales, pero ahora vamos a empezar a bajar la amplitud de la señal de entrada, la que queremos rectificar. Fíjense que la escala es de 5 voltios, más o menos son 2 centímetros y algo, tiene algo más de 10 voltios de pico positivo, obviamente que si se alterna el mismo pico negativo. Vamos a empezar a bajar las amplitudes. Perdón, la amplitud del generador. Consecuentemente baja la amplitud de salida del rectificador. Vamos a sensibilizar más. Fíjense que vamos a subir la escala. Ahí tenemos una tensión de pico de 3 voltios. Por 1 voltio la escala, los dos están a la misma escala. Y fíjense ahora la diferencia o la gran diferencia que hay entre una y otra. Y lo que se nota muchísimo es que la azul arranca un tiempo más largo después, porque cuando la amplitud se achica, para llegar a los 0,7 voltios necesita más tiempo la senoide. Es decir, que cuando vamos a rectificar, a medida que la señal que queremos rectificar se achica en amplitud, estamos con una eficiencia de rectificación cada vez menor. Y ni hablar si bajamos aún más la amplitud. Fíjense que ahora vamos a poner una amplitud de 1 voltio. Vamos a rectificar la señal amarilla de 1 voltio. Ponle ahí. Fíjense la gran diferencia que hay. Ya el ángulo de conducción del diodo disminuye muchísimo porque ahora
recién por aquí alcanza los 0,7 la señal, la amarilla. Y recién ahí arranca. Y obviamente esta diferencia está muy cercana. El porcentaje relativo ahora es mucho más importante. Por lo tanto, cuando se tienen que rectificar señales muy bajas, hay que usar diodos más con menor tensión de umbral. Los diodos Schottky pueden utilizarse para eso, aunque su aplicación es más para altas velocidades de conmutación. Bueno, analizado esto, ahora vamos a partir de ahora vamos a ver el tema de conmutación específicamente. A partir de ahora vamos a analizar un poco la conmutación, que obviamente se ve, sigue siendo un rectificador, no cambia, eso no cambia. Pero bueno, no vemos nada de esos picos que observamos en la síntesis teórica que hicimos antes. Estiramos los tiempos a ver si se puede ver algo. Lo que vemos es que la corriente sube de manera lenta, ¿sí? Pero también la entrada, así que eso no es perceptible. Ya habíamos dicho en esta teoría que la conmutación de cero a conducción o de inversa a conducción no era un problema. Son tiempos muy cortos. Estamos hablando de tiempos que están en el orden de los nanosegundos, así que eso no nos importa. Veamos lo que pasa, porque el problema aparentemente ocurría cuando salía de la conducción en directa a la inversa, es decir que esta sería la condición, este sería el estado. Aquí estamos en conducción directa hasta aquí, y aquí ya es tensión negativa, y sin embargo vemos que rectifica perfecto, no se ve nada. Lo que podemos hacer es ir aumentando la frecuencia, a ver si notamos algo. Lo que hay que observar lo que se llama flanco descendente, ¿sí? Es este. Vamos a aumentar un poco más la amplitud, aumentemos más la frecuencia. Estamos en 10 kilociclos ahí. Vamos a 100 kilociclos. Recién ahí se empieza a ver algo. Aquí. Evidentemente, este es un diodo rapidito. Observen que la amarilla tampoco tiene flancos muy abruptos, ¿no? Pero ahí se alcanza a ver algo. Acá se alcanza a ver algo. Vamos a aumentar la amplitud. Ahí se alcanza a ver algo cuando sale de la conducción a la inversa. El 0 lo tenemos aquí. Vamos a ajustarlo mejor. El 0 está ahí. Y aquí se ve un descenso de la corriente. Estamos analizando la tensión sobre la resistencia, pero es proporcional a la corriente. Aquí se ve algo. Bueno, vamos a ver, este es un diodo que yo elegí, que es un diodo 1N4148. Es un diodo rápido, realmente es un diodo rápido para esta aplicación y para esta condición de señal que no cambia muy abruptamente, que es la amarilla la que viene del generador. Pero bueno, vamos a los clásicos, vamos a cambiar y usemos un clásico diodo, vamos a dejarlo ahí, un clásico diodo 1N4001, 4007 de la serie para rectificar señales de 50 Hz. Ponemos ese diodo y bueno, ahí estamos, bien visible con lo que queríamos ver, ¿no? Fíjense, el 0 está aquí, señal alterna positiva, desciende hacia negativo
Y lo que no queremos que descienda de negativo es la señal azul, que es la señal rectificada. Fíjense el tiempo que se mantiene. Más o menos, desde que cruza por 0 hasta el 10%, recuerden, todo eso es el tiempo de recuperación inversa. Y vamos a intentar medirlo. Pero vamos a usar una frecuencia, se puede usar una frecuencia más baja. Fíjense que ahí podríamos decir que está rectificando. Esto es bastante chico respecto del semiperiodo, que era lo que habíamos hablado en la teoría o en la síntesis teórica. Pero fíjense aquí, ya no se puede usar, porque este tiempo, que es el tiempo de recuperación inversa, es casi la tercera parte de todo esto. Ni hablemos si subimos a 100 kilociclos. A 100 kilociclos prácticamente no rectifica. Acá se observa claramente. Bueno, vayamos a frecuencias más bajas. Ahí se aprecia bien. Pongamos el diodo rápido. El diodo rápido 1N4148 tiene un tiempo de recuperación inversa de 4 nanosegundos. Por eso ni se ve esto, para nada. De hecho que el flanco de esta bajada debe ser mucho más de 10 nanosegundos. Pongamos el otro, otra vez, el 1N4007, y ahí aparece. Ahora bien, vamos a analizarlo un poquito más, vamos a estirar el tiempo. A ver si podemos sincronizar con el flanco pendiente descendente, pendiente negativa, así vemos centrado el problema, porque obviamente cuando el diodo entra en conducción no hay problema, sino es cuando sale de la conducción. Eso ya lo dijimos. Estiramos un poquito más. Y ahí se observa claramente esta corriente que está acá. O sea, estas amplitudes, si las divido por la resistencia de un K, me da la corriente, porque es la tensión sobre la resistencia de carga, es lo mismo. Pero ven que esta corriente sería la misma que esta que está acá. Este es el tiempo de transición. Y bueno, y acá debería estar, lo que pasa es que como la resistencia es de un K, la caída es muy baja. Acá debería estar la caída de tensión referida a la corriente de saturación inversa por la resistencia de un K, pero es muy bajita. Ahí expandimos más para ver más claro. Podríamos después medir los tiempos. Ahora quedémonos con lo cualitativo. Lo que podemos observar es lo siguiente ahora. Yo voy a modificar ahora la componente continua de esta señal. Y fíjense lo que pasa. Miren, estoy bajando la amplitud positiva, por lo tanto la corriente directa disminuye. Si la corriente directa disminuye el tiempo de recuperación inversa, porque recuerden que el tiempo de almacenamiento era proporcional, en realidad estaba dentro de un logaritmo, a la corriente directa. ¿Por qué? Porque hay más inyección y hay más cargas en exceso. A medida que aumento, que bajo esta tensión, la corriente inyectada es menor, por lo tanto hay menos portadores en exceso. En cambio, si lo subo, y ahora estoy subiendo más la positiva y me queda menos negativa, fíjense que aumenta mucho más. ¿Por qué? Porque la corriente directa, la IF, es más alta, por lo tanto se inyectaron más portadores y hay más portadores en exceso en cada zona N y en P. Fíjense a dónde se fue
el tiempo de almacenamiento y el tiempo de recuperación inversa, que es desde aquí hasta acá. Y en cambio, si hacemos al revés ahora, si bajamos la corriente directa, estamos a la vez subiendo la corriente inversa. Es lo mejor que se podría hacer. Y cada vez se achica más. Obviamente que estoy bajando tanto la amplitud positiva que me quedo sin umbral para rectificar. Bueno, en el siguiente análisis vamos a medir un poco los tiempos. Aquí hemos ajustado las mediciones del osciloscopio como para poder medir el intervalo de tiempo entre este flanco y esto, que más o menos sería el 10%. Fíjense que son cursores que se pueden desplazar, como se observa aquí. Estas son las virtudes que tiene un osciloscopio digital. Y si quiero desplazar este otro cursor, sería el cursor 2, más o menos lo ponemos al 10% de esto que cruce ahí, y directamente tengo el delta de tiempo entre los dos cursores, que está aquí. 5,6 microsegundos es el tiempo de recuperación inversa de este diodo, que es un diodo de baja velocidad. Para medir un diodo de alta velocidad se necesita un generador con flancos de conmutación mucho más abruptos. No es el caso de este generador que tenemos aquí. Pero bueno, el tema es darle la idea conceptual de cómo se mide, y por lo menos, obviamente, que existe el fenómeno, entenderlo y que hay posibilidad de medirlo. Por otro lado, sabemos que el fabricante nos da este tiempo. Este tiempo es el tiempo de recuperación inversa. Y si queremos medir el tiempo de almacenamiento, sería este. De este punto a este punto, que es 4,1 microsegundos. Y si queremos saber la carga que se almacenó en las regiones N y P, las que se almacenaron en exceso, como esta señal es proporcional a la corriente, dado que es la tensión que está midiendo el osciloscopio dividido un K, de hecho que acá tenemos 10 voltios, 10 dividido un K, esta corriente es de 1 miliamper. O sea, este es el 0, esto es 1 miliamper. Y el área, nosotros sabemos que intensidad de corriente es carga sobre tiempo. Por lo tanto, intensidad por tiempo es carga. O sea que el área de esta señal negativa que aparece acá, que es la que no queremos, que es I por tiempo, que es cantidad de carga, esa es la cantidad de carga que se inyectó mientras estuvo en directa al diodo, también con 1 miliamper de inyección, porque esto también es 1 miliamper. La carga es muy alta para la tensión que estamos aplicando. Perdón, es 10 miliamper porque es 10 voltios, ¿sí? Son 10 miliamper y 10 miliamper. En las escalas son de 10 voltios. Bueno, más o menos esta es la idea. Ahora vamos a ver cómo se ve una señal rectificada por el efecto de una baja velocidad de respuesta, pero cuando es senoidal, porque aparentemente no habíamos visto nada en la senoidal. Vamos a ver eso a continuación. Otra vez estamos viendo una senoidal. Aparentemente está todo bien, no se observa una rectificación no eficiente o no segura. Las amplitudes son de 10 voltios de pico, pero estamos a una frecuencia de 42 Hz, ahí se ve. Normalmente son 50 Hz la rectificación, es lo que se ve aquí, más o menos. Pero ahora vamos a aumentar la frecuencia, vamos a ir a
200 Hz. No se ve nada. Vamos a ir a 1 kHz directamente. Y si observan, ya se empieza a ver algo. Aumentamos la amplitud, ahí ya se empieza a ver un piquito. Lo que pasa es que en una onda cuadrada es mucho más evidente eso. Ese piquito que está ahí es este. ¿Por qué? Porque es una conmutación mucho más dinámica la de una onda cuadrada. Una onda senoidal, el decrecimiento desde el pico positivo hacia negativo tiene una pendiente que es mucho menor que la pendiente de una onda rectangular, como esta. Vamos a la senoidal de nuevo. Y aquí se observa las amplitudes son, las escalas son diferentes, por eso se ve así. Más vamos a ponerlas juntas en la misma referencia. Y vamos a darle la misma amplitud. Ahí tienen la misma referencia. Vamos a tratar de ver la salida de la conducción. La salida de la conducción a la inversa, ¿sí? Acá la señal se hace negativa. Ven que ya aparece el pico. Es decir que como que el diodo quiere seguir conduciendo, como en el caso de la onda cuadrada. Pasa que en la onda cuadrada es mucho más evidente. Pero ahora se va a hacer más evidente si aumentamos la frecuencia. Cada vez se observa más. Y si nos vamos a 10 kilociclos, vamos a bajar la amplitud. Y ahí se ve bien evidente. Este es el 0 de referencia y esta es, vamos a sacar la amarilla, que es la señal. O vamos a dejar solamente, la salida de rectificación. Y ahí está bien evidente la continuación de la corriente negativa en el diodo. Lo vemos con la onda cuadrada. Es mucho más evidente que con la onda senoidal. ¿Por qué? Porque la onda cuadrada no le da el tiempo al diodo a liberar las cargas que tiene en exceso, porque conmuta muy rápido. Esa era la cuestión que tiene que ver con la dinámica, ¿no? Aquí, como la corriente o la derivada de la corriente respecto del tiempo es mucho menor que aquí. Bueno, esto es más o menos la explicación que queríamos dar.